Bienvenidos a Venezuela Heroica, que se transmite por el canal Celo del mismo nombre, Venezuela Heroica, y que también se retransmite por Abajo Cadenas Radio en Facebook o por la página web abajocadenasradio.com o abajocadenas.com. A continuación, Venezuela Heroica, conducido por Maquiavelo. Muy buenos días, hola a todos. El tema que quiero tratar hoy tiene que ver con una pregunta. ¿Es Estados Unidos, la nación de Estados Unidos, realmente un imperio? Si es así, ¿por qué paga tributo a la Unión Europea, a Israel? Bueno, este es el tema que vamos a desarrollar ahí. Entonces, vamos a comenzar pues con los diálogos que tenemos por Venezuela Heroica en el canal Celo, que se puede escuchar por abajocadenasradio.com. ¿Existe la filosofía latinoamericana? Un pensamiento periférico es un pensamiento situado. Europa se arroja sobre América Latina la herencia de los pueblos originarios, los proyectos de nación, el porqué de este pensamiento, el rechazo al colonialismo, la unión latinoamericana, la lucha de clases en Argentina, países subalternos, marginados, que no han participado de la centralidad de la historia. América Latina, filosofía y colonialismo. Encuentro 7. José Carlos Mariátegui. Regionalismo y centralismo. 1. Pensamiento y militancia. 2. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. 3. El proceso de liberación de las colonias. 4. La cuestión agraria. Este es el encuentro número 7 de nuestro cuarto ciclo, Filosofía aquí y ahora. El título de este cuarto ciclo es América Latina, Filosofía y Colonialismo. Y el tema de este encuentro es José Carlos Mariátegui, que es el gran filósofo marxista peruano, que a la vez es el más grande filósofo marxista de América Latina, lo cual les voy a decir en una tremenda agresión a los filósofos marxistas de América Latina, que no se necesita un mérito muy extraordinario para hacerlo, porque en general no han hecho más que repetir las fórmulas más elementales del padre del llamado socialismo científico, es decir, de Karl Marx. Pero en cambio, José Carlos Mariátegui fue mucho más allá. José Carlos Mariátegui hizo la actitud esencial de un intelectual. ¿Cuál es la actitud esencial de un intelectual? Crear. Si un intelectual es marxista, no tiene que tomar la letra del marxismo como un dogma. Eso lo puede hacer el cura de alguna parroquia que está leyendo la Biblia y bueno, y ahí está la palabra divina a la cual él se va a someter. Pero un intelectual no se somete nunca, porque si no, no es un intelectual. Un intelectual vive en estado de creatividad, y esto es lo que José Carlos Mariátegui hizo frente al marxismo. El libro en el cual se condensa todo este saber, toda esta osadía intelectual de José Carlos Mariátegui es un libro célebre, que todos los marxistas de América Latina han leído, pero no han tomado su ejemplo. El libro es 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y es de 1928. O sea, ahí Mariátegui consolida su obra más importante. Mariátegui fue un hombre de un pensamiento vigoroso, pero de una salud endeble, ¿no? Es un caso típico y atípico, digamos. Podríamos decir que Nietzsche fue un tipo así, ¿no? De un pensamiento vigoroso y una salud endeble.
Mariátegui tiene desde muy niño tiene problemas muy graves. Tiene un problema en la pierna que le causa lo que causan este tipo de problemas, una disminución frente a la mirada del otro. La mirada del otro es la que te hace en realidad un rengo, porque objetivamente es cierto, uno puede carecer de una pierna, pero carece de una pierna porque los otros lo miran. Esta es realmente la tragedia. Los otros lo miran y el que carece de un miembro a la vista se da cuenta que lo que el otro lo primero que el otro ve en él es lo que él no tiene, es decir, en el caso de Mariátegui, una pierna. Como todo intelectual marxista, José Carlos Mariátegui es un intelectual comprometido, es decir, es un intelectual que publica sus ideas por medio de la prensa. En realidad, si ustedes quieren conocer mi opinión, yo creo que así debe ser. Que un intelectual no se puede andar escondiendo en ninguna torre de marfil, que no se puede estar escondiendo en una institución como la universidad, por ejemplo, sino que realmente tiene que dar su palabra, tiene que dar su opinión, porque para algo ha tenido estudios avanzados. Cuando se tienen estudios avanzados, hay una comprensión que suele ser más profunda y más organizativa de la realidad, que esto es lo que hace Mariátegui. Ahora, esto tiene sus riesgos. El riesgo frecuente que tienen los intelectuales es el de ser considerados ideólogos por el poder. Y para el poder, el ideólogo es muchas veces el causante de todo, porque es el que pone, y estas son las palabras del poder, la semilla de la insurrección o de la subversión en la cabeza de la gente. Por eso a Mariátegui, el presidente Leguía, tenía dos caminos: o lo mataba o lo mandaba a Europa. Como no podía matarlo, dada la coyuntura política y la importancia que había tomado Mariátegui, lo manda a Europa. Es decir, se puede interpretar esto como un exilio o como una, expulsión del país. Mariátegui se va a Europa y aprovecha mucho este viaje porque realmente Europa seguía siendo en ese momento el centro de la actividad intelectual. Participa de un congreso socialista, de muchos congresos socialistas, y conoce a personalidades excepcionales como Togliatti, que va a ser el jefe del Partido Comunista, y nada menos que Antonio Gramsci. O sea, Mariátegui encuentra las fuentes importantes de pensadores a los cuales él no solo admiraba, sino que tenía mucho para aprender de ellos. El tema más apasionante que trata Mariátegui en sus 7 ensayos sobre la realidad peruana es el de las revoluciones de América Latina. En este sentido, su pensamiento es muy original. Esas revoluciones, dice Mariátegui, no fueron revoluciones. Lo que esas revoluciones constituyeron, fue salir de la órbita hispánica que realmente monopolizaba el comercio de las colonias de América Latina. Al monopolizar el comercio de las colonias de América Latina, estas colonias quedaban fuera del libre comercio de la modernidad del occidente capitalista. Entonces, para Mariátegui era comprensible que las clases que dominaban a todos estos países quisieran entrar en relación con los países que hegemonizaban este desarrollo occidental capitalista, que eran fundamentalmente Gran Bretaña, el Imperio Británico y Francia. España, además, ya no podía abastecer a las colonias. España era una monarquía en decadencia, una monarquía más o menos que podría ser comparada con el amo hegeliano, una monarquía dedicada al goce y no al trabajo, y en este sentido
se contradecía tremendamente con Gran Bretaña, que era un imperio dedicado por completo al desarrollo de la industria, a la conquista de los territorios que necesitaba para obtener mercaderías, materias primas para su industria. Entonces, al ver esto, Mariátegui se da cuenta que la cuestión de una América Latina unida no va a ser posible, porque Inglaterra no lo va a permitir, porque Inglaterra, unida con las clases sociales nativas de los países americanos, no lo van a permitir. Esto quiere decir lo siguiente, y quiero ser claro en este punto, porque hay un librito de Alvarito Vargas Llosa que se llama Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, y su primer capítulo dice así: ellos son ricos porque nosotros somos pobres. No, es mentira. Alvarito Vargas Llosa es el perfecto idiota neoliberal, que además es de esos tipos que, pobrecitos, son, digamos, los hijos de un grande y que ni siquiera tienen un nombre, por ejemplo, Álvaro, no, es Alvarito. Bueno, y Alvarito lo que dice es que la queja constante de los países de América Latina es: nosotros somos pobres porque el imperio es rico. No, no es así. No es así. Nosotros somos pobres porque las clases dominantes de los países subdesarrollados establecen un pacto neocolonial con el imperio. ¿Está claro esto? Porque esto hay que entenderlo bien. Establecen un pacto, vamos a tratar de entenderlo bien, establecen un pacto neocolonial con el imperio, y en ese pacto neocolonial las clases hegemónicas de la colonia dejan de lado a todas las demás, ¿no? Que no entren en este pacto neocolonial. El pacto neocolonial entonces lo hacen las burguesías mercantilistas, improductivas e importadoras, producen nada, importan todo. Y de siguiente modo, montaban a un tipo, le decían: montá caballo y galopá hasta donde revientes el caballo. El tipo iba hasta donde reventaba el caballo y hasta ahí la tierra era suya. Así se conquistó la tierra en el siglo XIX. Ahora bien, por supuesto, esas tierras se las robaron a los pueblos originarios, los cuales fueron aniquilados en todos lados. Es decir, se los mató aquí, se los mató en Estados Unidos. Lo que ocurre es que aquí se los mató para crear el latifundio, se los mató para repartir la tierra entre muy pocas familias. Sabemos lo que fue la llamada conquista del desierto de Roca. Fue una empresa para lograr el latifundio. Mariátegui, cuando analiza el problema de los pueblos originarios, marca esto: los pueblos originarios fueron saqueados, se les quitó sus tierras. Y bueno, siguió adelante y nosotros vamos a seguir adelante. Bueno, en su obra fundamental, 7 ensayos de interpretación sobre la realidad peruana, Mariátegui hace una de las interpretaciones más osadas y más realmente exactas del proceso liberacionista de las colonias hispanoamericanas. Este proceso no fue una revolución para Mariátegui, sino que fue el cambio de la sumisión hacia el monopolio español que ahogaba las economías de América Latina, al condenarlas a trabajar únicamente con Cádiz, digamos, con el imperio español, que era un imperio totalmente decadente. Si nosotros nos fijamos en la figura del amo y el esclavo de Hegel, España sería el amo que vive del goce, mientras que, bueno, el esclavo trabaja. España, por otra parte, ya no podía abastecer a las colonias porque no tenía ese poder de hacerlo, mientras que desde las colonias lo que están viendo es que hay un imperio, que es el imperio británico, que es el que lleva la delantera en eso que llaman el tren de la historia, al cual hay que subirse o si no uno se queda atrás. Entonces, Mariátegui dice que bueno, que está bien
que se ha liberado América Latina del imperio español monárquico decadente y que ahora América Latina se va a integrar a través de un intercambio cultural y económico al Imperio Británico y a Francia, pero fundamentalmente al Imperio Británico. Mariátegui no deja de ver las cosas que han quedado en el camino, las derrotas que ha implicado todo este proceso, y una de las derrotas más grandes es la del indio. La del indio es una de las derrotas más grandes en toda América Latina. Había un programa liberal para no dejar en Perú, para no dejar totalmente de lado el problema de los indios, como ocurre en la Argentina, que hubo directamente una actitud de exterminio. Ahora, lo que ocurre en Perú es lo que ocurrió en Argentina. No hay una nueva clase dirigente, no hay una burguesía democrática y revolucionaria. En este sentido, entonces, es que el país queda en manos, atención, ¿qué sería una burguesía democrática y revolucionaria? Sería una burguesía que quiere hacer una revolución porque quiere producir lo que el país produce, porque es una burguesía de la producción, una burguesía industrial. Pero la burguesía de los países coloniales es una burguesía meramente intermediaria. Trae las mercancías británicas y las introduce en el país, arruinando las industrias del país. Entonces, esta burguesía está aliada a la aristocracia latifundista. Entonces, entre el latifundismo y esta burguesía poderosa, muy fuerte, enriquecida sencillamente por el tráfico de mercancías, hay un poder centralizado y el problema del indio, dice Mariátegui, debió tener una solución social, pero nunca tuvo una solución social el problema del indio, tuvo otro tipo de soluciones, y eso que el indio en Perú tiene un peso que no tuvo, que nosotros desconocemos por completo. Lo que propone Mariátegui es que si los indios, los pueblos originarios, tienen que tener una solución social, deben ser ellos los que encaren sus propios problemas, deben formar congresos indígenas, congresos indígenas, algo que aquí fue inimaginable. ¿Qué implican los congresos indígenas? Un congreso siempre implica una centralización. Una centralización es una comunicación entre los grupos de distintas regiones que se reúnen en un congreso para discutir los problemas de cada uno de esos grupos. Justamente un congreso es el diálogo entre los distintos grupos de pueblos originarios que se reúnen para, bueno, decir, está pasando esto, está pasando aquello, y hay 4 millones de personas ahí, pero no 4 millones de personas, digamos, el número es muy difícil que se transforme en fuerza si no hay una ideología profunda de unificación, porque ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que puede haber una fuerza social, puede haber una fuerza política que tenga 40 millones de personas, pero si estas 40 millones de personas no están unidas por una ideología que realmente las contenga, les dé un objetivo y haga de ese número una fuerza, ahí es cuando el número deviene fuerza. Y bueno, pensemos en esto, ¿no? En este concepto de cómo el número se transforma en fuerza cuando se fijan objetivos comunes para todos. Vuelvo. El tema fundamental que va a tratar Mariátegui, 7 ensayos, es el tema de la cuestión agraria. El tema de la cuestión agraria es un tema esencialmente injusto porque, por supuesto, siempre el tema de la cuestión agraria está mal resuelto en América Latina, porque la distribución de la tierra en América Latina es terriblemente desigual. Entonces,
régimen feudal, que se caracteriza justamente por una centralización de la tierra en la figura del señor feudal, debió ser reemplazado por las revoluciones latinoamericanas. Pero no fue reemplazado. Las tierras siguieron teniendo un carácter centralizado en pocas familias. En el Perú, dice Mariátegui, no hemos tenido en 100 años una clase burguesa. Una clase burguesa sería una clase realmente revolucionaria, productiva y que negociara para vender sus productos en el mercado externo y no importar los productos de la metrópoli. Ahora, esta falta de igualdad en el tratamiento de la tierra es una de las grandes trabas del desarrollo. Por supuesto también, porque si la tierra pertenece a 10, 15 familias, la tierra no va a ser trabajada. Es decir, la van a trabajar los peones que están a sueldo de esas familias, pero el peón no trabaja la tierra del mismo modo cuando la trabaja para el patrón por 30 pesos que cuando la trabaja para sí mismo y para su familia y para mantener su hogar. Mariátegui, por supuesto, esto es notable, ¿a qué apela? ¿Qué es lo que puede solucionar esto? Una intervención del Estado, pero de un Estado revolucionario que haga una reforma agraria. Esto no ocurrió nunca, lo intentó Artigas, pero no sucedió nunca en América Latina. La oligarquía de América Latina nunca perdió la posesión abundante y extensa de sus tierras. No hubo un Estado intervencionista que interviniera en la, distribución de la tierra y dijera, no señores, esto no puede ser. Usted no puede tener 800.000 hectáreas y su vecino 3 hectáreas. Entonces, hay una intervención ahí del Estado que hace una política nacionalista. ¿Por qué una política nacionalista? Porque es una política para la nación y es una política entonces para todos. Si es una política para todos, entonces el Estado dice, mire, señor, usted que tiene 800.000 hectáreas se va a conformar con 100.000. Y hay 700.000 hectáreas que nosotros vamos a repartir entre los pueblos originarios y los campesinos. Imagínense ustedes si se hace esto, es la revolución, la subversión pura, el atentado a Dios, a las causas más puras de una nación, que son, ¿cuáles son? Las que justifiquen siempre que los poderosos tengan la tierra de la que se apoderaron en algún momento. Bueno, vamos a tratar aquí de ir sintetizando el pensamiento de Mariátegui. Hay, en efecto, una línea de pensamiento marxista en Mariátegui mezclada con un nacionalismo. Este nacionalismo implica el interés que tiene Mariátegui por el Perú. Mariátegui no es un teórico peruano que se pone a filosofar sobre el marxismo. Tampoco es un teórico que aplica el marxismo al Perú, como si el marxismo fuera una teoría acabada en sí misma que pudiera ser aplicada a todos los países del planeta igualmente. Lo que hace Mariátegui y lo que lo aleja de la tradición marxista latinoamericana y especialmente argentina, que es muy seguidista del pensamiento de Marx, es que Mariátegui realmente recrea el marxismo porque es un nacionalista convencido, cosa que no fueron los marxistas argentinos, que no fueron nacionalistas y que se encontraron con serios problemas para hacerlo, con Irigoyen, con el peronismo, al cual abominaron justamente por ser un movimiento nacional, popular, populista. En cambio, Mariátegui cree firmemente en su nacionalismo y cree que en la unión del nacionalismo y el marxismo va a surgir un pensamiento original para su patria, el Perú. Entonces, ¿cuáles serían nuestras conclusiones fundamentales sobre Mariátegui? Mariátegui es el gran teórico marxista de América Latina. Su ensayo fundamental es 7 ensayos sobre la realidad peruana. Lo que Mariátegui incorpora al marxismo es un genuino nacionalismo peruano que, en lugar de someter a Perú a la teoría marxista,
utiliza la teoría marxista para comprender al Perú. Es decir, hay una unidad entre nacionalismo y marxismo que en la Argentina no se vio nunca, porque el nacionalismo quedó del lado de los movimientos populares y los marxistas nunca fueron nacionalistas y confundieron al nacionalismo con el fascismo. Mariátegui no, de ningún modo. Entiende que el nacionalismo es la comprensión de los pueblos originarios, es la comprensión de la necesidad de una reforma agraria, es la comprensión de la crítica al latifundismo, es la comprensión de la crítica a la revolución inconclusa que no se hizo contra España. Y ahí Mariátegui entonces es donde toma su originalidad. La originalidad de Mariátegui entonces, y con esto resumo, es que es un pensador marxista que une al marxismo con el problema profundo de la nación a la cual él quiere comprender. Bueno, chao, fue todo. Los pueblos originarios fueron saqueados, se les quitó sus tierras. Muy buenos días, por aquí en Venezuela Heroica, el canal de todos nosotros. Me quedo de lo que hemos escuchado con la siguiente frase, el siguiente pensamiento. Los marxistas confundieron el nacionalismo con el fascismo. Eso explicaría personajes como Mario Silva, que anoche, el día de ayer en la noche, hablaba del fascismo y del nazismo como los enemigos que sucedieron a la República de Weimar en el caso alemán. Entonces, describiendo pues cómo Hitler quiso tomar por medio del fascismo el poder, cuando fue exactamente lo que muchos años después haría un personaje llamado Hugo Chávez en Venezuela. Pero por supuesto no lo mide con la misma medida. Entonces, si el marxismo confunde al nacionalismo con fascismo, pues lo nombra su enemigo, ¿no? Lo tiene como enemigo. Y eso es real, eso es realidad. El marxismo, enemigo de los nacionalismos en los pueblos. Saludos para todos, por aquí activo la escucha. Pues sí, buenos días a todos. Fíjate que el mejor ejemplo lo tenemos con Trump. Es confundido como fascista, aunque él dice o está actuando como supuestamente un nacionalista, pero es prosionista. Qué enredo, ¿no? Qué enredo de tener ese hombre en la cabeza. Perdón. O simplemente es una forma muy elaborada para confundir, porque él habla de que Europa no hace nada por la seguridad de ellos. Habla también no habla de Israel, que va a proteger a Israel y todo. Pero yo me pongo a analizar que todos los imperios, los grandes imperios, cobran tributo a sus colonias. Y entonces Estados Unidos se endeuda para darle a las colonias, porque utiliza mucho el dinero. Claro, por supuesto que es para mantener a las personas que mantienen los vínculos con los Estados Unidos como nación. Pero en realidad están trabajando para otro imperio que está superior, que son las corporaciones. Porque todo el mundo habla de que Estados Unidos es un imperio cuando tú ves que hace la guerra a otras naciones, como las amenazas que está haciendo a Venezuela. Pero no es por los habitantes, sino por los recursos naturales. Entonces, si llegara a entrar a Venezuela, Estados Unidos con su bandera, pues, sus soldados y todas esas cosas por el estilo, es para entregarle esa riqueza a las corporaciones de norteamericanas, que no quieren pagar impuestos en Estados Unidos, que de hecho lo minimizan hasta el punto, pues, casi que, mejor dicho, le devuelven dinero de impuestos. Y no tienen su dinero, el grueso de ganancias, como son empresas internacionales, no los tienen en los Estados Unidos, por lo tanto no pagan impuestos. Y por eso es que Estados Unidos cada día se endeuda más para que esas corporaciones se hagan más ricas y los cuidan. Entonces, la mayoría de los soldados que están afuera es para cuidar los intereses de la corporación, no de los estadounidenses. El hecho más claro es que le está ofreciendo a Corea del Norte inversión
de empresas norteamericanas, pero no está resolviendo el problema del desempleo en los Estados Unidos o de los empleos de baja, como no son buenos empleos. Y la mayoría no son factorías. Si va a Corea del Norte es a montar factorías. Y en Estados Unidos no hay factorías, lo que hay es empresas de servicio. Entonces esa es la confusión que tiene este caballero. Pero el nacionalismo, él tiene puntos básicos, es decir, por ejemplo, proteger la producción interna, pero resulta que en Estados Unidos no hay producción interna. Si Estados Unidos exporta algo, lo fabrica primero en China. En Estados Unidos no, bueno, las empresas norteamericanas la traen a Estados Unidos y de Estados Unidos sale. Es algo impresionante cómo han llevado a los Estados Unidos a ser simplemente un ensamblador. Yo era de los que creía que la Boeing se hacía, la Boeing de los aviones estos comerciales, se hacían todos en Estados Unidos. Resulta que en los Estados Unidos se ensamblan todas las partes que se fabrican en otras partes del mundo. Y eso es el modelo para todas las naciones. Entonces, el marxismo-leninismo es una ideología globalizadora, al punto de que hemos visto que China comunista le reclama a los Estados Unidos que está yendo contra la globalización comercial, cuando está poniendo aranceles a las importaciones, cuando ya todo eso estaba superado. Todas las naciones habían eliminado los aranceles, pero no producen. Las grandes factorías están en ciertos sitios de esas megas corporaciones, entonces que está destruyendo toda la producción interna de las pequeñas naciones. Un ejemplo, Colombia, autosuficiente en alimentos, y en este momento está importando alimentos y está destruyendo la producción interna. Colombia era autosuficiente en alimentos agrícolas, avícolas y de ganado, y ya con el Tratado de ese libre comercio ya está listo, ya está importando alimentos de esas megas corporaciones. Entonces el nacionalismo es simplemente protector de su propia gente, de su país. Protege económicamente, político, hasta cultural. Y eso es un enemigo o un obstáculo para el marxismo y para el capitalismo depredador. La gente lo confunde. El capital es necesario, es un instrumento que facilita el intercambio comercial entre el trabajador que compra, que recibe salario y compra, y entre las naciones. Ahora, el capitalismo, ese de las grandes megacorporaciones, ese es lo negativo, porque es depredador, no tiene, como dicen, no tiene corazón. Páramelo ahí, Vergata. La siguiente idea debió haber sido hecha hace unos 3-4 minutos, y hago paréntesis, Maquiavelo, tenemos que llegar a un acuerdo, porque es imposible interrumpir cuando estás transmitiendo. Seguro tiene que ver con los settings, la manera que los minutos que una persona se le permite interrumpir. Cierro paréntesis. Hace unos 3-4 minutos hablabas tú de lo que está ocurriendo con el gobierno norteamericano, representante de la nación norteamericana, que paga tributo a Israel. Déjame decirte que en su libro Las venas abiertas de América Latina, el escritor Eduardo Galeano ya hace muchos años señalaba cómo había sido la destrucción de lo que era el imperio español, cuando en su mejor momento debió haber sido, saqueaba sus colonias en América Latina, oro, plata y demás riquezas, cada vez se hacía más pobre. Era como lo puso Galeano, una vaca que come todo el día, pero otro se lleva la leche. Entonces, la manera en que en su momento fue destruida de una manera vampiresca el imperio español, le está ocurriendo también al imperio norteamericano, que de imperio le sucede como lo que le sucede al Brasil, solo le queda la camiseta de lo que otrora fue, en el equipo de fútbol, por supuesto. Bueno, cambio. Lo que le ocurre a Estados Unidos es que tiene una gran confusión. En su carta natal, ellos hablan de un destino manifiesto, democracia, de libertad, de derechos humanos, ese tipo de cosas. Y esos son todos derechos humanos. Eso tiene que ser derechos políticos. Eso tiene que ser algo que no se puede comercializar, no se puede vender, no se puede cobrar por ello. Entonces, está bien. Todos los políticos, unos hipócritamente,
otros, así sintiéndolo de corazón, tratan de ver que cualquier intervención norteamericana en otro país está basado en esos principios. Pero cuando llegan allá, que destruyen todo, entonces llegan los depredadores, los comerciantes, que esos no tienen principios, no tienen corazón, no tienen ningún tipo de normativa moral. Entonces, por eso es que la dualidad entra, es como, bueno, vamos a decir que lo hacen de corazón, ¿no? Es como cuando llegaron a América los españoles y por delante iba el cura con el crucifijo y detrás venía el depredador, el que saqueaba al indio. Le enseñaban que ser rico es malo, el marxismo enseña que ser rico es malo, y entonces venía el depredador por detrás, se robaba toda la riqueza. Como la riqueza es mala, aquí tienes la Biblia, y nosotros nos llevamos el objeto de la maldad. ¿Se entiende? Claro. Dices que tal vez tuvieron buenas intenciones, ¿no? Dándole el beneficio de la duda a la Iglesia Católica, que, como lo dije ayer, si es un estado, que lo es, y tiene colonias en muchas partes del mundo, la poderosa Iglesia Católica no es solamente un estado, es un imperio que supervisa a sus colonias y hace lo que quiere con sus súbditos. El ejemplo más claro, lo que está ocurriendo es cómo se está descubriendo la participación de la Iglesia Católica en la muerte de la misma gente del pueblo de Nicaragua. Pero bueno, sí, efectivamente, no ha sido ya, digo yo, suficiente tiempo, 500 años para hablar de una alegada participación de la Iglesia Católica en lo que tiene que ver la sumisión de los pueblos. Creo que ya está bien establecido. Entonces, así como, y concuerdo contigo, el himno nacional venezolano debe decir, y nunca más triunfó, para empezar a taladrar esa verdad en las mentes de la gente. De la misma manera, sugiero yo que deberíamos de dejar de darle el beneficio de la duda a la Iglesia Católica. Herramienta fundamental de la conquista y el saqueo de los pueblos en América Latina. Pues claro, ellos le dijeron a los indios, ustedes están en pecado, yo te voy a entregar la Biblia para que salves tu alma, y aquí tenemos estos caballeros, estos señores honorables, que se van a llevar tu oro, tu plata, que produzca riqueza de América, para quitarte la tentación, para librarte del demonio. Eso fue lo que hicieron. Bueno, lamentablemente la Iglesia Católica sí es un estado reconocido mundialmente, como yo te he dicho, dualidad. Entra un ente religioso, espiritual, pero aprovecha, puede ser su mascarada, su fachada, pero es un ente político, pues, y que cumple una función. Tan es así que cobra tributo, que toda la feligresía a nivel mundial y los estados, con una cosa que llaman ellos concordato. El estado venezolano, ese, que Chávez no se atrevió a tocar, aunque dijo que iba en 2 ocasiones, lo recuerdo, vamos a tener que revisar el concordato con la Iglesia Católica, que no es otra cosa que pagar tributo al Imperio Romano heredado pues por la Iglesia. Venezuela mantiene a la Iglesia Católica, eso es tributo, eso es un imperio, y eso pasa en todas partes del cambio. Dijo Galeano, hablando de la conquista de los pueblos originarios en América Latina, ellos, es decir, los españoles, ellos llegaron y nos dijeron, cierren los ojos y oren, ¿no? Y cuando abrimos los ojos, ya teníamos la Biblia y ellos tenían las tierras. Cuando había sido totalmente inverso al inicio de la oración. Y lo que comprueba que es un ente político muy perverso es lo que vimos. ¿Quiénes dirigían prácticamente la subversión esta guarimbera en Venezuela? La conferencia episcopal en Venezuela, y en Nicaragua se comprobó. Eso está pero comprobado, que ellos están detrás de todo eso. Por supuesto,
disfrazados detrás de la sotana del religioso. Y utilizan la religión y hablan de Cristo y hablan del otro, pero están cumpliendo una función política, lamentablemente. Y así han engañado al mundo por mucho tiempo. Ustedes recuerdan, pasando otra cosa, recuerdan a un ciudadano español que dijo que había llegado a Venezuela, infiltrado, que él era de la Policía de Acciones Especiales de España, Acciones Especiales no, Reacción Temprana o algo así, de la policía, que él decía en su discurso, que todavía lo tengo grabado por ahí, decía, no le para nada al gobierno americano, no le para a la Unión Europea las directrices o las órdenes que le está dando. Y lo peor, lo último, ya eso es suficiente, no acepta las órdenes del Papa. Sí, bueno, tú estás hablando del personaje que luego se comprobó era un estafador. Estuvo pidiendo dinero y estafando a la gente, a los venezolanos incautos y deseosos de la caída de Maduro. Perdieron los realitos con ese personaje. Pero claro, entiendo por qué lo trae esa colación. Es la explicación de cómo todo es uno solo: Iglesia, Estado, poderes europeos. Bueno, al menos lo que él decía representar. Bueno, y he descubierto que los Estados Unidos le paga tributo a la Unión Europea, porque sostiene con su dinero, mejor dicho, con su deuda, la defensa, entre comillas, de Europa, es decir, la OTAN. Entonces, llama mucho la atención decir que Estados Unidos es un imperio cuando en realidad los imperios cobran tributo. Puede ser que sean imperialistas los que dirigen Estados de mentalidad imperialista, pues, depredadora, los que dirigen, los políticos, pero los Estados Unidos como nación paga tributo a Israel y paga tributo a la Unión Europea. ¿Qué significa eso? Que Estados Unidos sigue haciendo lo que hacía cuando era colonia, que pagaba tributo a Inglaterra. Así de sencillo. Entonces, esta es la última, la forma más moderna que hay de demostrar en dónde está el imperio. Y la forma más fácil. Todos los imperios le cobran tributo a sus países, a sus dominios. Y Estados Unidos no cobra como nación. Se lo queda en el bolsillo el verdadero imperio, que son las megacorporaciones. Así, justamente el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, se encuentra en este momento en discusiones, en reuniones con los países miembros de la OTAN. La cabeza de ellos, la más importante líder, es la Merkel de Alemania, ¿no? El gobierno alemán representando a un pueblo alemán que al final de la Segunda Guerra Mundial fue avasallado y colonizado para crear el nuevo alemán, la nueva Alemania, la colonizada, la arrastrada, y por supuesto olvidar cualquier vestigio glorioso pre-Segunda Guerra Mundial. Yo sugiero a aquellas personas inteligentes, audaces, valientes, que le escriban a Trump. Si Estados Unidos paga tributo a Europa, ¿cómo puede ser Estados Unidos como nación, un imperio? Ningún imperio paga tributo. Es decir, Estados Unidos está pagando por la seguridad de Europa. Es decir, Europa le está cobrando a Estados Unidos para que le dé seguridad, para tener seguridad. Entonces, Estados Unidos no es un imperio. Es una forma muy sutil de verlo. Y entonces sería muy interesante que Donald Trump se diera cuenta de eso y revertiera, le cobrara a los europeos. Es decir, miren, necesito que me paguen por mis tropas que estén ahí, para yo defenderte, para yo ayudar. Necesito que me paguen por los equipos militares que yo te llevo a Europa. Pues yo les digo a ustedes, Estados Unidos paga la nación, no los políticos, por cada base que tiene en el mundo. No le las naciones dicen, mándame tus tropas para que me protejan aquí del poco indio esto, o de los pocos salvajes que hay aquí, las fábricas, ¿no? De las grandes corporaciones. Pero Estados Unidos no es, mira, ok, te voy a mandar 1,000 soldados, como hay en Colombia. Colombia no le paga tributo a Estados Unidos por eso. Pero protege al verdadero imperio, las corporaciones. ¿Están viendo por dónde viene la cosa? El pueblo norteamericano paga con deuda la seguridad
de otras naciones. La seguridad de las grandes corporaciones alrededor del mundo, con deuda. Entonces, insisto en que todos aquellos que dicen que los Estados Unidos, nación, es un imperio. Es utilizado por el imperio como protección militar. Mire, en verdad, recapitulando lo que dijo Mario Silva anoche sobre la chica esta que ganó, él se ilusiona al oír la palabra socialista, se ilusiona. Fíjate que le echó a Bernie Sanders, que en los Estados Unidos lo han acusado de ser socialista. Él es el que habla de que la medicina debe ser socializada en los Estados Unidos, de que en las universidades debe haber universidades gratuitas para los trabajadores, para los hijos de los trabajadores, por los trabajadores. La gente que se dice trabajadores por decir la gente que tiene pocos recursos para pagar una universidad, no se dice obrero. Y otras reformas más, pues. Para el Wall Street, imagínate tú, el imperio, tiene que pagar impuestos. No, él dijo que el Wall Street, él lo iba a eliminar, el casino ese. Digo que eso no tiene sentido, pues, que existe ese casino, porque ahí los precios no se cotizan por el precio real, sino es una estafa para aquellos que invierten, compran y venden, entonces suben los precios y bajan los precios, ellos los manipulan, y eso no es para eso. Pues, si tú quieres comprar y vender acciones, puede haber un sitio donde estén las acciones que estén a la venta, pero que no sea objeto de la manipulación, que ahí es donde están metidos parte de ese tentáculo de especuladores, donde las acciones suben y bajan, que no tienen nada que ver con la utilidad o la producción, entre otras cosas, pues, que ha venido promocionando desde hace. Y la muchacha dijo que había estado involucrada en la campaña con Bernie. Entonces, viene porque la muchacha dijo que era socialista. Y él inmediatamente, cuando alguien menciona la palabra socialista, automáticamente busca los mensajes esos subliminales, las consignas, para ver si es marxista. Y ustedes lo escuchan bien clarito, ¿no? En el programa de él. Hugo Rafael Chávez Frías dijo que él iba a crear el socialismo del siglo XXI. Y después dijo, toma el marxismo de una vez. Y después entonces en reuniones de gabinete le preguntaban, ¿alguien sabe cómo se construye el socialismo? No sabe. Entonces, en eso es que están desorientados, confundidos. Se han quedado en el aparato, se han quedado en la parte retórica y se han olvidado de que la gente tiene que comer, tiene que tener donde guarecerse, tiene que estudiar, tiene que tener recreación y tiene que ganar sueldos, digamos, decentes. Y ahora lo que hacen es imprimir dinero. Escuchen bien esta vaina. Imprimir dinero y se lo entregan a la gente sin pedirle nada a cambio. Es decir, un trabajo, mira, vamos, ponte a trabajar, te voy a dar esto. No, esta es la situación tan grave que está en Venezuela. Gravísimo. Ahora que mencionas una vez más lo que es la educación. Bernie Sanders había en su momento, durante la campaña, hablado mucho de lo que era la importancia de la educación para el pueblo norteamericano y la casi imposible tarea de acceder a ella. Por ahí hice un retweet de una persona que básicamente en unas cuantas líneas escribió lo que era su situación de deuda por un préstamo estudiantil que llegaba a los $50,000, del cual, decía la persona, había pagado $33,000, pero la deuda aún continuaba en $48,000. Se prestó $50,000 para estudiar y ahora como profesional, tratando de pagar esa deuda, ya ha abonado $33,000 y sigue debiendo $48,000. Cambio. Si los estados vieran la educación como inversión, como se me dijo a mí una vez, me explicó alguien, me dijo, el Estado debe pagar por la educación de su pueblo, de su gente, para que esa persona pueda, cuando trabaja, pagar impuestos. Entonces, así es que el Estado recupera la inversión, que no va a ser una persona que va a depender de la ayuda del Estado, sino va a aportarle al Estado con su... Mientras más educado es la persona, más va a ganar, más impuestos va a pagar. Pero en el capitalismo depredador, los que deberían pagar más impuestos porque ganan mucho más, son los que pagan menos por el poder que tienen del control del Estado. Porque ellos dicen que ellos no van a mantener y le van a pagar a los pobres su manutención, pues la ayuda que tiene que darle el Estado para que puedan valerse por sí mismos. Esa es la mentalidad que priva en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque gobiernan las corporaciones, no en los políticos. La política no es mala, la política es
necesaria. El político es un tipo que tiene que tener un lado el corazón y en el otro lado, pues, la realidad, la razón. El empresario solamente tiene la codicia. Esta mañana escuchaba en las noticias que el presidente Trump ya tiene preparado, tiene lista un nuevo paquete de tarifas, aranceles para los productos chinos que entran a los Estados Unidos. Teniendo en consideración que el número de productos que son importados por Estados Unidos chinos en comparación con los productos americanos importados por China es realmente enorme, donde la diferencia es abismal entre la China y Estados Unidos. Creo que China supera por el doble, creo, si no es el triple, a los Estados Unidos. ¿Hacia dónde va esta guerra de tarifas, de aranceles a las importaciones? No hay manera, me parece a mí, mirando la lógica, que el gobierno norteamericano pueda declarar victoria en algún momento. Cambio. Lo que existía antes era que si tú tenías producción interna, ponías aranceles para que el producto importado, similar al que tú produces internamente, fuera más costoso, que lo importado costara más. Así la gente decidía si compraba lo nacional o lo importado. Eso es lo que existía antes. Y así el producto importado no competía con precio y calidad deslealmente en el país. Porque solía ocurrir que las megacorporaciones, para introducirse en una nación y tomar el control de mercado, introducían un producto y lo ponían muy por debajo del precio, aún perdiendo. Pero eso hacía que la producción interna del producto nacional quebrara, desapareciera del mercado. Después de que desapareciera del mercado esa producción interna, ellos subían los precios y recuperaban lo que habían perdido, pero eliminaban la competencia. Eso era la práctica común de las megacorporaciones. Y por eso era que los estados protegían su producción interna. Desde el momento en que tomaron el control de los estados, las megacorporaciones fueron eliminando pues los aranceles. Recuerden que en Venezuela, cuando llega Chávez, 1999, enero del 99, encontró que en Venezuela no se cobraban aranceles ya se habían desmontado todos los aranceles. Y las megacorporaciones, lo único que le faltaba traspasar a su nombre, aunque ya estaba de hecho, no de derecho, era PDVSA. Pero todo lo demás ya se había privatizado. Y lo poco que pudiera producirse en el país con nombre nacional, producido por nacionales, ya había desaparecido. Eso es todo. Entonces, esta guerra de aranceles la tiene perdida Estados Unidos por una simple razón. Le pones aranceles a lo que importa, pero lo que producen en China es de norteamericanos, que lo traen a Estados Unidos para el mercado nacional y después exportarlo a otras naciones, pequeñas naciones. Entonces, le está poniendo impuestos a las corporaciones norteamericanas en su mayoría, porque esas son las que producen en Estados Unidos. De Estados Unidos producen en China. Y por ahí vi un artículo creo que de iPhone, diciéndose que todas esas medidas que estaba poniendo Trump, oigan bien, no nos afectan para nada. ¿Por qué? Porque eso es solamente para el mercado interno de Estados Unidos. Para el resto del mundo, no. Ese es el problema que tiene Trump. Está actuando como si fuera un nacionalista, cuando en realidad lo que va a traspasar todos esos aranceles al consumidor norteamericano. Bueno, la primera conclusión que saco de tu comentario es que cuando se trata de un arancel o calcular la cantidad que debe ser un arancel, es básicamente lo suficiente para encarecer el producto que entra a un país al punto que sea más caro que un producto similar fabricado nacionalmente. Es decir, no basta con que sea el 5, 10, 15 o 20%. Tiene que ser lo suficientemente alto para encarecer el producto que entra de importación y sea más caro que el producto creado pues dentro de la nación, ¿no? La producción nacional. Eso es lo primero. Y sobre los aranceles del señor Trump, tú dices que dijiste lo de iPhone, o sea, la compañía Apple. Bueno, mucho se comenta que el mercado norteamericano, consumista por excelencia, así sea a costo de endeudamiento, eso es lo que le gusta a la gente, es el mercado más apetecible
pero ¿es realmente el mercado más apetecible en el mundo? ¿Qué tan importante, determinante del mercado norteamericano? Cambio. Lo único que va a conseguir Trump con esa medida está clarito. Se va a echar encima al votante. Porque yo no sé si se habrán dado cuenta. Yo por lo menos me he dado cuenta porque como es una cosa que yo monitoreo mucho, que son las computadoras y los teléfonos, se han encarecido en el último mes paulatinamente, ¿no? Pero se han encarecido. Estamos viendo lo que una reversión de lo que ocurría antes. Antes tú producías una computadora así, la armabas o la comprabas del gran importador. Y si no la vendías rápido, se te podía quedar en el almacén, porque la siguiente generación de computadoras, es decir, estamos hablando de un mes, mes y medio, 2 meses, venía con mejoras y más económicas que la anterior. Y así estuvo bajando al punto de que se podían conseguir computadoras hoy día por $100 en cuenta. Eran computadoras, no son computadoras súper sofisticadas, pero hacen casi la misma función de un teléfono. Estoy hablando de esas que tienen teclado y tienen y que se doblan, que son como una libreta, bueno, ese tipo de cosas. Se podían conseguir ya. Y empezaron a subir los precios de las computadoras más baratas, ya empezaron a subir. Ya esas mismas computadoras están por 300, 325. Eso es lo que ocasiona lo que está haciendo Trump, porque él está poniéndole aranceles a la electrónica china, a lo que se produzca en China. Y ustedes saben que los chinos, si se produce el iPhone allá, ellos tienen el derecho de producir uno similar sin marca, con marca desconocida. Esa es parte de ellos van a pagar el royalty a iPhone por la tecnología, pero van a producir el teléfono al precio razonable. Entonces, esa parte, en los Estados Unidos no se venden los teléfonos comunes y corrientes, esos chinos, muy poco. Es más, hasta le puso un arancel grande a una ZTE, creo que es que se llama, y el H, yo no sé qué cosa, que son chinos. Pero esos no son los que más se venden en Estados Unidos. Los que más se venden en Estados Unidos son los que en las megas corporaciones les ponen unos precios altísimos por la marca. Como te digo, ese mismo teléfono con un nombre chino vale menos de la mitad. Entonces, esa es la parte que están pechando, pues, la producción china, y supuestamente no está tocando la producción de ciertas marcas norteamericanas. Pero esos son los que venden en Estados Unidos cantidades enormes, hechos en China. A manera de conclusión de este programa, debo recordar lo que se comenta por allí, que habla de la reducción de 5.000 millones de habitantes que sobran, porque producimos anhídrido carbónico, porque el consumo, es decir, la producción para satisfacer la demanda de esos 5.000 millones es enorme. Hay mucha contaminación y la mayoría de ellos son desechables, es decir, no se necesitan para las factorías actuales y para las que vienen en el futuro, que son robotizadas. Entonces, supongamos que aceptamos que la élite empresarial, las megacorporaciones, dicen, esta gente consume mucho, hay que reducirle el poder adquisitivo a ellos. ¿Cómo se le puede reducir el poder adquisitivo? Ya de hecho están siendo desplazados en enormes regiones, sectores grandísimos, pues viven de la economía informal. Entonces se le está reduciendo el poder adquisitivo para que no hagan demandas de productos tecnológicos modernos. No son necesarios, pero están consiguiendo dinero, pues, para consumir. De hecho, Samsung, iPhone, entre los más teléfonos, para nombrar 2 o 3 marcas, venden 80 millones de teléfonos, o han reducido un poquito la venta de eso. Pero para el comerciante, vender 100 millones de teléfonos y ganarse 1.000 millones de utilidad, tener 1.000 millones en euros o en dólares de utilidad, para ellos no es tan importante. Además, preferirían vender 20 millones de teléfonos y tener la misma utilidad de 1.000 millones que vender los 100, por la infraestructura que se necesita
no solamente para producirlo, sino por la materia prima que necesaria para producir esos 100 millones y la distribución, la propaganda, la competencia. Entonces, cabe preguntar si este aumento de los aranceles es para aumentar los precios de los productos, para reducir el consumo deliberado, en donde se han puesto de acuerdo China y los Estados Unidos. Ellos se han reunido y de la noche a la mañana surge esto, que pareciera que fuera contrario a lo que habían discutido. Entonces uno se piensa, ¿podrá ser eso? ¿Para qué se necesitan producir tantos vehículos? ¿Para qué se necesita producir tanta tecnología moderna si sobran 5.000 millones? Entonces la forma mágica sería reducirle el poder adquisitivo a esa gran cantidad, y por supuesto el comerciante no es tonto y utilizaría los precios para lo que se pierde en volumen, se gana en calidad, en cantidad, y de esa pequeña élite que, bueno, siempre tiene un poder adquisitivo alto. Esta es una reflexión que hago, que las cosas pueden venir por ahí, porque el mundo está padeciendo, todo el mundo lo sabe, está padeciendo de una producción de basura, de desperdicios a tal magnitud que hasta estamos acabando con los mares, los ríos, y por todos lados la basura ya prácticamente ya no hay a dónde colocarla o procesarla. Entonces podría suceder eso, que estén planeando que el poder adquisitivo sea reducido para que solamente la élite empresarial y los que hayan estudiado, los que tengan, pequeños negocios o profesionales, sean los que disfruten pues de la tecnología moderna y de los avances tecnológicos, y el resto que sobreviva con la comida, con algo donde guarecerse, hasta que vean la fórmula de deshacerse de ellos sin causar, un trauma de genocidio mundial. Porque, repito, ellos lo están diciendo desde hace tiempo. Eso no lo han pensado ahora. Desde los años 60 están hablando de la explosión demográfica. Se inventaron el aborto, se inventaron la promoción de la ideología de género, se inventaron la destrucción de la familia tradicional, se inventaron la destrucción de las nacionalidades, de los pueblos que tienen identidad propia. Todo eso va en contra de la explosión demográfica. Nada de eso ha funcionado y necesitan parar la producción, el gasto, el desperdicio de los recursos naturales en personas que ellos consideran desechables. Esta es mi teoría que lanzo para que sea desarrollada e investigada por otros. Que pasen buenas tardes.